reconocemos, basados en la Sagrada Escritura, que existen dos tipos de pecados: los que llevan a la muerte y los que no llevan a la muerte. Si nuestra vida en este mundo, pues sí, va tratando de purificarse. Y lo primero que hacemos, pues obviamente, es apartarnos de lo que llamamos el pecado mortal, el pecado grave, el pecado en el que nosotros somos claramente conscientes de que estamos haciendo mal, de que estamos yendo contra la ley de Dios. El pecado mortal, según el catecismo, se comete, se realiza cuando cometemos una acción o un pensamiento con pleno conocimiento, con pleno consentimiento y cuando la materia es grave. Entonces, esto nos aparta de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, entonces nosotros estamos perdiendo la salvación, porque hemos rechazado la vía, el camino, el mandamiento que Dios nos ha propuesto, y lo hemos hecho conscientemente. Hay otros pecados que no los hacemos o conscientemente, o que no tienen materia grave, o que están privados de alguna forma de la libertad. Y entonces ahí tenemos los pecados veniales. Y esto lo encontramos claramente expresado en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5. Quisiera que lo vieras en tu Biblia. Es un texto que vale la pena tener subrayado, tenerlo presente, porque es un texto importante. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 16 y 17. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él, y Dios le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecado que lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado nos lleva a la muerte. Es decir, con esta instrucción bíblica, nosotros reconocemos primero que toda acción mala es pecado, pero que hay pecados que nos separan completamente de Dios y nos llevan a la muerte, y hay pecados que no nos separan, al menos completamente, y no nos llevan a la muerte. Dice la doctrina de la Iglesia que el pecado venial pues va destruyendo nuestra relación con Dios, la empaña, la fractura, pero no la rompe. Quien muere en pecado mortal es, según San Juan, condenado a la eterna muerte, mientras que los que no mueren en pecado mortal, pero que han cometido faltas pequeñas, deben purificarlas antes de tomar posesión del cielo. Por lo tanto, la Sagrada Escritura, como la Iglesia, reconoce un estado intermedio en el que el hombre se purifica o termina su purificación antes de entrar al cielo. Por eso ya desde el Antiguo Testamento vemos nosotros como en la segunda de Macabeos, en el capítulo 12, versos 38 al 45, vemos cómo Judas Macabeo pide que se hagan oraciones y ofrendas, hace una colecta entre todos los soldados para que se ofrezcan sacrificios en el templo por todos los soldados que encontraron que tenían pues amuletos, fetiches, que habían de alguna forma pues traicionado al Señor. Claro, no era algo realmente grave, al menos así lo interpretó este texto de los Macabeos, y manda a ofrecer sacrificios y oraciones para que estos hombres, estos guerreros que habían luchado por Yahvé, habían luchado por Israel, pero que en toda esta confusión que pues en todas las épocas ocurre, pues habían tomado objetos, probablemente no para darles culto, sino porque muchos de los objetos que estaban dedicados a los dioses en aquel tiempo eran de oro, como hoy también ocurre. Muchas de nuestras cruces, muchos de nuestros elementos cristianos,
pues los mandamos a hacer del mejor metal, de la mejor forma. Bueno, esto ocurría también en aquel tiempo. Y entonces es muy probable que esta gente que había luchado por Yahvé, que formaba parte del ejército de los macabeos, pues hubiera en alguna de las incursiones, se hubiera robado algunos de estos objetos para luego venderlos. Y entonces pues los encontraron entre las ropas y entonces manda a decir estas oraciones y estos sacrificios. Es decir, con esto vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento hay esta instrucción, como lo veíamos hace un momento, de orar por nuestros difuntos. En otras palabras, antes de poder tomar posesión de la herencia, debemos de haber crecido a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Debemos de haber alcanzado ya la santidad. Y para explicar este estado intermedio, el padre Leonardo Boff, en su libro Hablemos del Más Allá, hace una hermosísima analogía basada en el crecimiento de la gracia en nuestro diario vivir. El hombre, dice él, desde su bautismo, ha llegado a la altura del varón perfecto. Sin embargo, el pecado lo va disminuyendo o lo va retrasando. Quisiera ponerte un ejemplo un poquito más claro en esto. Seguramente que en tu infancia habrás jugado un juego que se llama Serpientes y Escaleras. Es un juego en el que con un dado se va avanzando una fichita y dependiendo del lugar en donde uno cae, puede caer en un lugar en donde tiene una escalera. Hay que ir completando 100 puntos o hay que recorrer 100 lugares, pero hay lugares en donde avanzo mi ficha y, por ejemplo, llego del 8 y por esa escalera subo hasta el 20. Ya me evité todo lo demás y así voy subiendo. Pero también hay lugares en donde en vez de tener una escalera, tienen una serpiente. Y si caigo en la serpiente, pues me retraso. De manera que si yo ya iba en el 40 y de repente el dado me sale un 1 y caigo en el 41, pues me voy a regresar hasta el 3. Tengo que volver nuevamente a subir. Es un juego de competencia en donde se jugaba de niños, jugábamos 3-4 amigos y se trataba de ver quién llegaba primero al número 100. Y bueno, pues era un juego azaroso porque pues dependiendo de en dónde caía tu dado, subías o bajabas. Bueno, más o menos esta es la idea, ¿no? O sea, en nuestro caminar, pues vamos de repente obteniendo gracias importantes que nos ayudan a crecer, pero luego cometemos pecados que nos ayudan a disminuir. Cada vez que nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, se restituye la amistad con Dios. Pero algunos de los efectos del pecado no desaparecen. Algunos de estos nos afectan en esta vida y otros incluso hasta la antesala del cielo. La doctrina del Concilio de Trento nos indica que el sacramento de la reconciliación nos perdona el pecado, mas no restituye completamente la situación que debíamos de tener ya. O sea, la santificación, nuestra santidad se estropeó. Hemos vuelto a la comunión con Dios, pero nuestra vida de santidad, este hombre perfecto que se está formando dentro de nosotros, pues se deteriora nuevamente, se vuelve a deformar. El padre Boff nos dice que no tanto es la santificación, ya que Jesucristo en la cruz nos hizo una obra perfecta y culminó la santidad total y plena para que nosotros podamos ser rescatados y llegar a Dios. El padre Boff más bien nos presenta un retraso en el crecimiento del hombre nuevo. Es decir, el sacramento nos perdona, pero no restituye el retraso de nuestro crecimiento hasta llegar a ser imagen de Jesucristo. La penitencia, entonces, tiene como objeto ejercitarnos en las áreas que han quedado debilitadas por el pecado. De esta manera, nos dice el padre Boff, que durante nuestra estadía en la tierra buscamos mantenernos en esta estatura y mediante el trabajo ascético vamos creciendo. Hay gente que piensa que la penitencia es un castigo.
No, la penitencia no es un castigo. La penitencia es una medicina y es un ejercicio mediante el cual nos mantenemos siempre en forma para que esa imagen de Dios en nuestra vida, esta imagen de Jesucristo, no se deteriore, de tal forma que en el momento de la muerte pudiéramos pasar inmediatamente a tomar posesión del reino. Una persona que lleva una vida penitencial es una persona que está manteniendo continuamente su vida al margen del pecado, está fortaleciendo las virtudes en él, está fortaleciendo su voluntad y difícilmente será estropeada su vida y su formación espiritual para que pueda en el momento de la muerte acceder directamente a la vida del cielo. Puede ser, dice, que la muerte nos encuentre sin haber recobrado completamente esta estructura, esta estatura completa de Cristo, que todavía seamos pues no tan parecidos a Él, ¿verdad? O sea, si nos viera el Padre diría, pues sí te pareces a mi hijo, pero no completamente. O sea, Él solamente reconocerá en el cielo a los, permítanme decirlo de esta forma, a los Jesucristos, o sea, a los que tengan completamente la forma y la estructura de su Hijo amado. Sin ella, dice la Sagrada Escritura, no podremos ver al Padre. Por ello, en el momento de la muerte, en virtud de los méritos de Jesucristo, es derramada de manera abrupta y total el amor de Dios que nos lleva a crecer hasta esta estatura completa de Dios. Según el Padre Boff, en este libro que es sumamente interesante, nos dice que lo que nos hace crecer en la vida de la santidad, pues es el amor. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto cómo en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 5, nos dice el apóstol que hemos recibido el amor de Dios a través del Espíritu Santo y que toda nuestra vida está en vías a alcanzar la plenitud del amor. De manera que lo que nos identifica realmente como cristianos es el amor. El egoísmo, la soberbia, la envidia, todas estas son contrarias al amor y son las que van destruyendo en nosotros esta imagen. En la medida en que nosotros vamos caminando por la vía del amor, en esa medida nuestra gracia va creciendo y este amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones va haciendo que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Sin embargo, debemos de reconocer que pues vivimos una vida difícil y que a veces el egoísmo, la soberbia, la envidia, pues va destruyendo todo esto en nuestra vida. Y entonces no alcanzamos a llenarnos completamente de amor. ¿Qué es lo que hace Dios en el momento de la muerte? Nos dice el Padre Boff. Dice, en ese momento derrama abruptamente una cantidad de amor sobre nosotros que va a configurarnos a la imagen de Cristo. Y sabemos que todo esto pues causa dolor, o sea, el amor es doloroso. Todos los que amamos sabemos que amar es siempre un rompimiento interno. O sea, nos causa dolor el crecer en el amor. Y por esto es que hemos identificado el purgatorio como un lugar de mucho sufrimiento. Y es de mucho sufrimiento porque es un proceso muy doloroso el que vamos a vivir en ese momento, pero es un dolor maravilloso, es un dolor salvífico, es un dolor perfecto, porque el amor de Dios, cuando se derrama plenamente en el alma, produce un gran desgarre de todo nuestro estado de pecado. Decía Conchita Cabrera que la identificación del dolor era cuando uníamos el pecado con el amor. De manera que entre más amor tenemos, más dolor tenemos. Y por eso el dolor más pleno lo tuvo Jesús, porque unió todo el pecado del hombre, de toda la humanidad,
con todo el amor de Dios. Y por eso la espiritualidad de la cruz, que ha propuesto Conchita Cabrera, tiene como centro, como epicentro de toda su espiritualidad, los sufrimientos del corazón de Cristo. Dice la hermana que está en proceso de canonización, dice que el dolor que experimentó en el corazón de Jesús, no es nada de lo que vivió en su exterior. Lo del exterior, pues, son cosas que todos podríamos vivir. Todos podríamos ser crucificados. De hecho, pues Pedro fue crucificado y fue crucificado de cabeza. Sin embargo, el dolor que experimentó Pedro, pues estaba nada más en su cuerpo, mientras que el que experimentó Jesús fue en su corazón. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es un dolor pleno, es un dolor profundo producido por el amor. Todo este lugar con llamas y fuego, pues son maneras solamente, pues, simbólicas. De alguna forma tenemos que expresar lo que ocurre. Es un fuego purificador, es un fuego que termina la obra de crecimiento que tiene que ver con el amor. Dice Santa Catalina de Génova que una persona en el purgatorio experimenta el grado más pleno de unión con Dios y su gozo y su alegría es muchísimo más grande que cualquiera que haya experimentado en la tierra la visión beatífica. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y todos los santos a los que Dios les ha concedido tener ya la visión beatífica, dice, bueno, esos gozos y esas experiencias no son absolutamente nada comparado con lo que está viviendo ya de gozo esta persona, porque está viendo ya de frente a su Salvador, está viendo ya de frente el cielo y sufre terriblemente, dice la santa, porque no lo puede abrazar. En esta otra visión que nos presenta Santa Catalina de Génova, ella nos trata de expresar como si el purgatorio fuera como una especie de chicle, como algo que se pegó a nuestros cuerpos, ¿verdad? Por el pecado, y que no nos permite, válgame la expresión, no nos permite volar hacia Dios. Y entonces ya lo veo, lo deseo con una pasión vehemente, pero no lo puedo abrazar y quisiera arrancármelo y quisiera sufrir lo más que pudiera y quisiera deshacerme de todo esto que tiene que ver con la mundanidad para poder alcanzar al Señor. Porque se nos pega a la tierra. Entonces es como si todavía el alma en este proceso de purificación estuviera pegada, estuviera asida a la tierra y no logra despegarse completamente, sino con un proceso amoroso que Dios ha diseñado en esta etapa de nuestra purificación. El hombre que va camino a la santidad experimenta paulatinamente este crecimiento y el dolor de renunciar a todo, incluso a su misma persona, lo cual únicamente se puede lograr mediante la cruz, mediante el despojo de todo, incluso de nuestra propia vida, como fue en el caso de Jesús. Por ello, el purgatorio es un lugar de crecimiento que se identifica con la cruz de Cristo. Pero es una cruz maravillosa, como ahorita decía. En ese momento y en este estado intermedio de nuestra vida, en camino a la resurrección y a la plenitud, ahí vemos ya a nuestro Salvador, vemos ya con gozo, con gran esperanza, el poderlo abrazar. Sin embargo, debemos descartar, como se tenía en otros tiempos, la idea de un sufrimiento parecida a la del infierno. Nada que ver, pues en el infierno se sufre por la ausencia y la desesperanza de no poder ver algún día a Dios. Es la ausencia total del amor de Dios en la persona, mientras que en el purgatorio el sufrimiento es debido a que esta efusión intempestiva de amor y totalizante del amor de Dios en nuestra pequeñez causa este gran sufrimiento. O en esta visión de Santa Catalina de Génova, es un dolor de que no me lo puedo arrancar, de que ya quisiera abrazar al Señor, pero todavía no puedo.
Este sufrimiento lo vamos experimentando todos en la medida en que vamos viviendo una vida ascética que persigue la intimidad con Dios. Podemos ver entonces cómo los santos, todos ellos, cada uno de manera distinta, han ido sufriendo en su vida, pero no sufrieron en la amargura y en la desesperanza, sino que sufrieron en el amor y en la alegría, en esta alegría y en esta plenitud de saberse unidos a Dios, con dolor, sí, porque nos arrancamos de esta tierra, porque no queremos ya tener parte con esta tierra, para poder tener completamente parte en la vida de Dios. El hombre, si es juzgado digno del cielo, pasa a tomar posesión de la herencia, aun cuando, antes de ello, haya de crecer hasta la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Por ello, mis queridos hermanos, no podemos hablar más de un cierto tiempo en el purgatorio, pues todo esto se realiza en la eternidad de Dios, como ya lo vimos anteriormente. Por eso nosotros ahora podemos esperar que en el momento de la muerte no sabemos cómo está este tiempo. Ciertamente hay un tiempo, pero no es el tiempo como nosotros lo pensamos. El purgatorio entonces es un momento, es una etapa de nuestra vida que nos va a permitir purificarnos completamente, arrancarnos de toda esta mundanidad que nos ha pegado, llenarnos completamente del amor de Dios y pasar a participar de la vida eterna con el Señor. Espero que esta instrucción te ayude en tu formación, en tu crecimiento y te ayude a ver esta maravilla que Dios ha pensado para nosotros y que te anime a vivir en santidad y ya desde ahora, ¿por qué no?, a irnos quitando de nosotros todo aquello que puede ser un obstáculo para alcanzar el cielo, para alcanzar la santidad. Vivir una vida ascética, una vida cercana al Señor, será la mejor garantía de que nuestro tránsito hacia la plenitud con Dios será corta, será simple, será menos dolorosa y podremos alcanzar inmediatamente la vida con Dios. Llegamos aquí al final de esta catequesis, de este momento, pero te espero en nuestra próxima reunión. Hablaremos un poco más de todo este tema, hablaremos un poquito de lo que son las indulgencias, que es un tema importante porque se ha criticado mucho a la iglesia acerca de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Hablaremos de la vida en el cielo, hablaremos de si los niños al morir, pues qué pasa con ellos, se van al cielo, no se van al cielo, existe o no existe el limbo. En fin, son temas que me gustaría que viéramos juntos en nuestra próxima reunión. Gracias por estar con nosotros y por seguir participando de este curso de evangelización fundamental. Te espero en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga y nuestra Madre Santísima te acompañe siempre en tu camino.